Buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Oficina de Ética e Integridad Científica de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Yamile Hurtado. Ella es nuestra ponente de la conferencia del día de hoy. Como ustedes saben, el ciclo de conferencias de cultura ética es un espacio digital creado por nuestra oficina, básicamente con la intención de promover el diálogo y la discusión en temas relacionados a la ética y la integridad de la investigación científica, y está dirigido para el público en general. Les damos una cordial bienvenida a todos y todas. La conferencia del día de hoy se titula Ética e Integridad en la Investigación en Salud. Y como ya mencioné, tenemos a la doctora Yamile Hurtado. Voy a leer un breve resumen de toda su trayectoria para luego darle paso también para que inicie su ponencia. La doctora Yamila Hurtado es médica especializada en epidemiología, investigación cardiovascular translacional y salud pública. Actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Investigación e Innovación en Salud en el Instituto Nacional de Salud del Perú. Cuenta con 15 años de experiencia en formulación, implementación y desarrollo de investigación clínica, gestión de la investigación y gestión de recursos de financiamiento. Ha sido gerente e investigadora de la Dirección de Investigación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, investigadora también en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y en el Instituto Nacional de Salud. Además, se desempeña como profesora, investigadora asociada de la Universidad Científica del Sur y también es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus áreas de expertise incluyen la investigación clínica, epidemiología cardiovascular, medicina basada en evidencia y salud pública. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la doctora Hurtado. Ella dará la ponencia alrededor de 40 minutos. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas de parte de los asistentes y los invitamos a dejar sus dudas, sus preguntas en el chat durante toda la ponencia. Sin más, le doy pase a la doctora Yamile para que comience la exposición. Muchísimas gracias, Rita. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En principio les quiero pedir disculpas por el ruido que van a escuchar de fondo. Lamentablemente he tratado de ponerme en el sitio más silencioso posible, pero estamos con ciertas refacciones aquí en el INS. Pero bueno, voy a intentar que no nos perturbe mucho. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Solo un minuto. Ok, ¿me confirma Rita si se ve la pantalla completa? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Y se me escucha bien. Sí, Genial. Bueno, vamos a empezar un poco esta ponencia a la que gentilmente me invitó el vicerrectorado. Felicitar además por esta iniciativa de ir teniendo una serie de, digamos, conferencias, sesiones que nos permiten un poco poner sobre la mesa algunos aspectos que son, digamos, pilares y sumamente importantes en el desarrollo de investigación e innovación en cualquier área en realidad, ¿no? En este caso, el día de hoy un poco vamos a conversar acerca de la ética y la integridad de la investigación en salud. Y para ello tendríamos que empezar un poco recordando, primero agradecer porque algunas de estas diapositivas, perdón, en su momento fueron elaboradas por miembros del equipo de la Dirección de Investigación e Innovación en Salud. Algunos continúan, algunos ya están por otros lados. Les comentaba que es importante un poco recordar cuáles son, digamos, los conceptos vinculados a investigación e innovación. Y cada vez que hablamos de investigación e innovación, probablemente recurrimos a un manual, que es el manual de Frascati, conocido
en todos los ecosistemas de investigación e innovación. Y ya vemos que Frascati define a la investigación y al desarrollo experimental como aquella actividad que comprenden tanto el trabajo creativo, sistemático, realizado ¿para qué? Para aumentar el acervo de conocimientos, incluido el conocimiento de la propia humanidad, la cultura, la sociedad, y por tanto idear nuevas aplicaciones a los conocimientos que ya están disponibles. Asimismo, nuestro ente rector, que es el que se encarga de, como lo dice su nombre, ser el que dirige todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, que es CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. También en la ley 28303, establece una definición en relación a investigación científica y señala que es aquel estudio original, planificado, que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Y la investigación científica, señala, se divide en investigación básica e investigación aplicada, que probablemente son términos un poco más familiares para nosotros. Por tanto, entonces, ¿qué es la ética en investigación? Cuando hablamos de ética e investigación, hay que tener en cuenta que implica varios aspectos. Uno de ellos es que implica precisamente la aplicación de principios éticos que son fundamentales para las actividades de investigación. Recordemos entonces cuáles son esas actividades de investigación. Cuando nos referimos a aplicación de estos principios éticos fundamentales, nos estamos refiriendo a las diferentes fases de un proceso de investigación o de innovación, que va desde el diseño o la planificación, pasando por la ejecución del mismo y finalmente la difusión de los resultados de esta investigación. Implica también principios éticos de respeto hacia a la sociedad y a los demás, que son principios fundamentales. Además, en el entendido de que nos movemos o pertenecemos a una sociedad. El uso de los recursos y los resultados de investigación, que deben de también involucrar estos aspectos éticos fundamentales. La mala conducta científica, que ya en nuestro país ha ido estableciéndose a través del Código de Integridad Científica, que luego vamos a recordar o revisar un poco, y las regulaciones de investigación, que también son fundamentales por algo que mencionaba anteriormente, pero el mero hecho de que nos desenvolvemos en una sociedad que está además organizada, y cada sociedad está organizada de diferentes formas. El ecosistema de investigación e innovación tiene una organización, digamos, a nivel de nuestro país, establecido por CONCITEC, donde tenemos los tres niveles de gobernanza, está el nivel de estratégico, el nivel de implementación, el nivel de ejecución, donde estamos probablemente todos los actores que, como su nombre lo dice, nos encargamos de ejecutar investigación, universidades, la academia, institutos de investigación públicos o privados, las empresas, los consorcios, etcétera. Y además de eso, cada institución, llámese universidades, institutos, etcétera, tienen también sus propios sistemas organizacionales, que hace evidentemente que se generen además regulaciones que nos permitan transitar en en esa entidad, ¿no? Además de generar investigación en nuestro gran ecosistema que es en el país, también dentro de las universidades o instituciones donde se desarrollan ciencia, tecnología e innovación. Entonces, para comprender aspectos éticos en investigación, es importante no desprenderlos de estos aspectos regulatorios que son muy importantes en cualquier país, ¿no? No ocurre solamente en Perú, no es algo que se haya acuñado únicamente en este país, ustedes lo pueden, de hecho, revisar en cualquier estado, en algunos, digamos, más evolucionados que otros, como cualquier aspecto
regulatorio, pero los aspectos éticos además que seguramente han ido revisando en las diferentes sesiones o ponencias que se han llevado a cabo a lo largo de todas estas conferencias, son universales, ¿no? Los aspectos éticos no, digamos, se acuñan de manera particular para cada sociedad, son estamentos o estipulados que existen y que están armonizados y que debiéramos de cumplir, estemos en Perú, estemos en China, estemos en África, estemos donde estemos, ¿no? Entonces, estas normas éticas, como les venía comentando, que además todas las normas éticas lo que fundamentalmente promueven es valores, valores como la confianza, la justicia, la responsabilidad, el respeto. Además están muy vinculadas a normas legales, ¿no? Y las normas legales, como decía hace un momento, son importantes porque permiten ordenar los sistemas o las sociedades donde nos desarrollamos, ¿no? Por tanto, se utilizan para hacer cumplir estándares, que regulan finalmente el comportamiento humano. Entonces, cada vez que hablamos de normas éticas, no podemos dejar de vincularlos de estas normas legales. Porque, como repito nuevamente, nos movemos en una sociedad, somos parte de una sociedad y nuestras actividades y la investigación, la innovación, una más de ellas, se desarrolla en medio de una sociedad. Entonces sí que es importante que exista esta coexistencia de normas éticas con normas legales. De hecho, ya lo establece incluso nuestra propia constitución política. En el artículo 2 de la Constitución Política, en la que se refiere a derechos fundamentales de la persona, eh, señala a la vida, derechos a su identidad, a su integridad moral, a su identidad psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. O sea, este es un principio fundamental que tenemos, un derecho fundamental que tenemos todos los peruanos por el simplemente hecho de ser ciudadanos en este país, ¿no? Entonces, este es un principio, digamos, ya mayor, con el que tenemos todos. Por otro lado, en el sector salud, dado que investigación en salud está vinculado a este sector, está la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud también, en su artículo 28, señala que la investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación especial sobre esa materia y además a los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados. Como verán, la Ley General de Salud, en su artículo 28, ya cuando hace referencia a investigación, vincula lo que veníamos diciendo hace un momento, tanto los estipulados éticos como las normas legales que nos permiten coexistir en una sociedad. Entonces, es muy difícil desvincularlos. Por otro lado, el Decreto Supremo 11 del año 2011 del Ministerio de Justicia aprueba los lineamientos para garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los derechos humanos. Y en su artículo 2 señala que los lineamientos para garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los derechos humanos, que además lo señala el artículo 2 de la Constitución Política del país, constituyen un referente vinculante para toda investigación y aplicación científica y tecnológica en torno a la vida humana en el país. Entonces, como verán, si revisamos los marcos normativos que nos permiten hacer nuestro ejercicio, nuestra actividad de investigación e innovación en nuestro país, en principio existen, no es que estemos no normados, no es que no exista ninguna normativa al respecto desde el ámbito legal. Y como han visto, vincula rápidamente con los aspectos o con los estipulados éticos, ¿no? No se desvincula. Por lo tanto, cuando hablamos de investigación experimental, o llámese ensayos clínicos, este también en nuestro país tiene un marco regulatorio desde el año 2006. Y este marco regulatorio
como no puede ser de otra forma, está vinculado a estipulados éticos con un marco normativo o un marco legal. Es un decreto supremo del año 2017, que es el que está vigente a la fecha, y es donde, digamos, en buena cuenta se encuentran todos los principios o recomendaciones, eh, muchos de ellos procesos que se tiene que seguir para poder desarrollar ensayos clínicos vinculados a productos farmacéuticos o dispositivos médicos en nuestro país. Es un documento de libre acceso que aquellos que desarrollan ensayos clínicos en el marco de la ley de productos farmacéuticos y dispositivos médicos saben que es a la que se tienen que ceñir y a que además el Instituto Nacional de Salud cumple la función de autoridad regulatoria junto con DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos. Pero inclusive, como hemos señalado en diapositivas anteriores, este reglamento de ensayos clínicos, además, fundamenta o se basa en estipulados éticos importantes, son las normas internacionales de, como las normas de buena práctica clínica, para poder armar este reglamento y poder, digamos, establecer ese marco en el que se tiene que desarrollar ensayos clínicos en nuestro país. Nuevamente, un marco legal, un marco ético que están muy vinculados para ordenar una actividad de investigación o innovación en nuestro país. Entonces, este reglamento de ensayos clínicos aprobado por decreto supremo, como les decía, en el año 2017, tiene un ámbito, vale en buena cuenta, quienes debieran estar en cumplimiento de este reglamento, pues son todas las personas naturales o jurídicas, ya sea públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que vayan a realizar una investigación de este tipo, un ensayo clínico en seres humanos en el territorio nacional. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento? La finalidad es proteger los derechos, la seguridad y la dignidad y el bienestar de los sujetos que van a ser vinculados en esta investigación, para establecer claramente cuáles son las obligaciones de las personas, de las entidades que van a participar tanto en la aprobación de ese ensayo clínico como en la ejecución de ese ensayo clínico, ¿no? Entonces, establecemos, como recuerdo, nuevamente, tanto pautas desde el punto de vista legal, pero que están muy vinculadas, muy juntas con los estipulados éticos que se tienen que cumplir cuando se desarrolla investigación en salud, más aún con seres humanos. Asimismo, venida la pandemia, si se dan cuenta, el documento anterior poco está más vinculado a investigación experimental en seres humanos, y podría señalar por ahí alguien y decir, bueno, esto regula investigación experimental, ¿no? En el que yo voy a probar intervenciones, pero ¿qué pasa con aquello que yo simplemente voy a utilizar diseños observacionales, voy a trabajar con datos o con muestras de seres humanos y no voy a necesariamente hacer una intervención? Entonces, en el año 2020, el Instituto Nacional de Salud promueve este documento técnico, que es aprobado por resolución ministerial 233, que es un documento técnico que pone a disposición de toda la comunidad científica estas consideraciones éticas para la investigación en salud con seres humanos. A pesar que ya existen, ¿no? Estipulados éticos que debiéramos de cumplir, considera el instituto, parece además bastante acertado, sacar esta resolución ministerial que un poco, digamos, ordena aquello que nos pudiera parecer que no, que tuviese algún vacío normativo o ético, ¿no? Entonces, este documento técnico tuvo la finalidad, como les comentaba, de promover que la investigación en salud con seres humanos que se realizara en el país se llevara a cabo de manera ética. Y si ustedes se dan cuenta, el 2020 es precisamente el momento en el que iniciamos la pandemia
y fue un momento probablemente a prueba, no solamente desde el punto de vista de afrontar una enfermedad absolutamente nueva para la humanidad, sino también desde el punto de vista científico, un gran reto para desarrollar investigación e innovación en un estado, en una situación además de emergencia en la que se requería de soluciones o de investigaciones con resultados en tiempos récord, ¿no? Y hubo toda una corriente importante en enfatizar que a pesar inclusive de estar en pandemia, a pesar de estar en una situación de emergencia, etcétera, esto no eximía a que no se debieran de cumplir estos estipulados éticos cuando se hiciera investigación con seres humanos o investigación en salud. Por lo tanto, era importante también que el país pudiera definir o recordar, en todo caso, porque no es que esto no existiera, es recordarle un poco al ecosistema de salud, de investigación e innovación en salud, cuáles son estas consideraciones éticas para investigación en salud con seres humanos. Por tanto, el ámbito de aplicación igual era un documento a la que estaban sujetas todas las personas naturales y jurídicas, igual públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que realicen o estén vinculadas a investigación en seres humanos en el Perú. Entonces, este documento es un documento que ustedes lo pueden encontrar en la página web del ministerio, lo pueden revisar si es que ya no es que la conocen. Y aquí vale la pena recordar algunos conceptos que se pusieron en este documento, como el que es la investigación con seres humanos, ¿no? Y la investigación con seres humanos es cualquier actividad de ciencias sociales, biomédica, conductual o epidemiológica que implique la recopilación, perdón, o el análisis sistemático de datos con el objeto de desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable y en donde los seres humanos están expuestos a la manipulación, la intervención, la observación u otra interacción con los investigadores de manera directa o mediante la alteración de su entorno. O pueden ser identificables individualmente mediante la obtención, la preparación o el uso por parte de los investigadores de materiales biológicos o registros personales, médicos o de otro tipo. Vale decir, investigación con seres humanos vincula hacer intervenciones directamente en seres humanos o hacer investigación con las muestras que devengan de estos seres humanos o con los datos que devengan de estos seres humanos que han sido registrados en, valga la redundancia, registros médicos o historial médico, que muchas veces no, habitualmente es lo que utilizamos o mayoritariamente es lo que utilizamos, sobre todo en la investigación clínica, para generar investigación o para generar algún tipo de conocimiento o evidencia. Entonces, con esto, si a alguien le quedaba duda en el ecosistema de investigación en salud, qué implicaba hacer investigación con seres humanos, con este documento no le puede quedar duda a nadie que investigación con seres humanos implica, repito, hacer investigación con intervenciones directamente en los seres humanos o con hacer investigación con muestras que devengan de seres humanos o con los datos que devengan de los seres, de seres humanos, de sujetos, de personas. Por tanto, establecen también responsabilidades, no solamente para el que ejecuta la investigación, sino para todos los que estamos en el ecosistema. Así es que establece para el INS como responsabilidad organizar actividades de entrenamiento, capacitación para los miembros de comités de ética e investigadores, para reforzar este concepto de lo que es investigación en salud o investigación con seres humanos, a las entidades e institución que constituyen los comités de ética, debieran de constituir formalmente comités de ética, que estos comités de ética se registren en el Instituto Nacional de Salud y además algo importante para que los comités de ética puedan funcionar y existir en las instituciones es que puedan proporcionarles recursos para su funcionamiento, ¿no? Esto también lo establece la resolución ministerial.
¿Qué responsabilidades se le acuñan a los comités de ética? Que deben de realizar revisiones éticas rigurosas, oportunas y competentes. Y por supuesto, ordenarse que internamente, que implica tener sus regulaciones internas. A los investigadores, iniciar investigaciones que han sido previamente aprobadas, nuevamente, toda investigación en seres humanos, ya sea que se hace para experimentar, validar alguna intervención directamente en seres humanos, o utilizando las muestras de seres humanos, o utilizando los datos que devengan de seres humanos, tienen que previamente ser aprobados por un comité de ética en investigación. Ejecutar la investigación según el protocolo aprobado. No olvidemos, y este muchas veces es un error frecuente que luego puede generarnos problemas éticos o de integridad científica, no olvidemos que el protocolo de investigación es el documento inicial de planificación para ejecutar una investigación, de tal forma que el protocolo debiera de contemplar absolutamente todo lo que planeamos hacer en la ejecución. Es cierto que al momento de ejecutar pueden, ya estando en el proceso mismo de ejecución, presentarse cambios y que esto va a implicar enmiendas o adendas al protocolo de investigación. Pero el protocolo es ese documento inicial que no debe ser tomado a la ligera, que debe ser tomado con seriedad, dado que es el documento que me permite planificar cómo voy a ejecutar mi investigación. De tal forma que si el documento es aprobado por el comité de ética de tal forma, es de tal forma como yo debiera ejecutar mi proyecto de investigación porque así lo he planificado. Es importante además declarar los conflictos de interés. Eh, los conflictos de interés pueden existir muchas veces. El problema no es que estos existan, el problema es que no se digan que estos existen para precisamente valorar sesgos. De hecho, cuando se trabaja en medicina basada en la evidencia y se valora la calidad de la evidencia, este es un punto muy importante para valorar los resultados de una investigación. Comunicar además de manera oportuna a los investigadores si existieran desviaciones en el protocolo, es decir, por alguna razón no intencional, circunstancial, se ha cometido una desviación al protocolo, es decir, no se ha cumplido lo que el protocolo decía, porque ya habíamos comentado que el protocolo es el documento importante de inicio que gatilla mi investigación. El no haber contemplado de manera oportuna que va a ocurrir alguna enmienda al protocolo que tengo que enviar al comité de ética para que éste lo apruebe y yo pueda continuar con la investigación. O si estoy trabajando con intervenciones, el reportar también los eventos adversos serios si es que estos se produjeran. Ya en el año 2024, finalmente tenemos el tan esperado Código Nacional de Integridad Científica. Ya desde este año el país, después de varios eventos importantes o hitos importantes vinculados a la ética y a la integridad científica, probablemente lo recientemente más sonado, publicaciones científicas hechas de manera fraudulenta, con un ejercicio no ético ni íntegro para él mismo, que han salido en múltiples reportajes en nuestro país. Todo el ecosistema echaba en falta este Código Nacional de Integridad Científica. Y es así que ya con CITEC, finalmente, tras la aprobación de su reglamento, nosotros, como parte del ecosistema de la CTI, tenemos ya actualmente este documento denominado el Código Nacional de Integridad Científica. Y ahí, en este documento, hay un acápite donde nos llama a todos los que estamos vinculados a investigación en salud
Y en este artículo de protección del sujeto de la investigación científica señala, ¿no?, que los seres humanos, los investigadores y las instituciones participantes, cuando el sujeto sea seres humanos, deben asegurar que las investigaciones que involucran muestras biológicas o cualquier otro dato procedente de seres humanos cuenten con una carta de aprobación de un comité institucional de ética en investigación peruano acreditado y registrado según la normativa vigente antes de iniciar las actividades de ciencia, tecnología e innovación. En la misma línea que el documento técnico de investigación en seres humanos eh, que había puesto a disposición del ecosistema en el año 2020 el Instituto Nacional de Salud, también se alinea a este Código Nacional de Integridad Científica y nuevamente, investigación en seres humanos vincula no únicamente hacer intervenciones directamente en seres humanos, sino también el uso de muestras que devengan de seres humanos o datos que devengan de seres humanos. Esto que implica que esos protocolos de investigación, previamente a iniciar las actividades de investigación, tienen que ser aprobados por un comité de ética. Entonces, ven que hasta este momento la ética está muy vinculada a todas las normas o regulaciones que nos van ordenando a este ecosistema para saber cómo nos conducimos en esta actividad que es la actividad de investigación e innovación. Habría que recordar también, porque siempre es importante y pertinente, cuál ha sido la historia de la ética, ¿no? Seguramente muchos de ustedes esto lo conocen, pero vale la pena recordar. Probablemente los experimentos nazis, experimentos médicos sin principio ético alguno, hayan sido uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, eh, que puso en evidencia el comportamiento de otros seres humanos sin respeto de otros, ¿no? Em, Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial se hicieron estos experimentos relacionados con la supervivencia del personal militar. Se hicieron varios experimentos en los mismos soldados, dirigidos por otros militares. Se hicieron varios experimentos para probar fármacos y tratamientos sin que estos previamente hayan sido autorizados, sin que incluso los sujetos donde se probaban lo autorizaran o supieran que se está probando este tipo de fármacos o tratamientos. Experimentos para el avance de las metas raciales e ideologías nazis que ya históricamente además conocemos. Con todos estos eventos que sucedieron en aquella época, deviene el famoso juicio de Nuremberg, ¿no? A todos estos grupos de militares que precisamente participaron en estos actos médicos sin principio ético alguno, sin respeto al derecho humano alguno. Y a partir de esto, de este tan notado juicio a estos militares, que fue precisamente en la ciudad de Nuremberg, es que se acuña el Código de Nuremberg. ¿Y qué señala este Código de Nuremberg? Son 10 principios importantes. El consentimiento voluntario del sujeto humano es totalmente esencial para probar en él cualquier tipo de experimento. El experimento debiera dar resultados beneficiosos para el bienestar de la sociedad. El experimento deberá basarse sobre datos de la experimentación animal previa. El experimento deberá evitar sufrimiento o daño físico o mental. No se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema.
Se deben tomar medidas apropiadas para proteger a los sujetos que participan de experimentos. Los experimentos deben ser realizados solo por científicos calificados. En el curso del experimento, el sujeto será libre de hacer, es decir, de terminar el experimento si él voluntariamente lo decide. Y en el curso del experimento, el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin en cualquier momento si la continuación del experimento puede dar por resultado alguna lesión para ese sujeto. Entonces, estos códigos de Nuremberg los utilizamos investigadores al momento que queremos planificar una investigación que vincula eh, el validar alguna intervención en seres humanos, y lo utilizan también los comités de ética para evaluar precisamente estos protocolos que van a valorar o validar determinadas intervenciones. Entonces, a partir de del famoso juicio de Nuremberg, surgen este primer código de Nuremberg que ya hemos comentado. Ya el año 1979, además surge un informe importante, que es el informe de Belmont, sobre los principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación, que es un reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento. Y este reporte de Belmont tiene en su contenido varias, como su nombre lo dice, varios principios éticos y directrices para poder desenvolvernos en el ejercicio de investigación biomédica, ¿no? Entonces, van a ver algunos en su contenido, algunos principios éticos, aplicaciones en relación al consentimiento informado, esta evaluación de beneficio que se tiene que hacer siempre cuando valoramos el validar alguna experimentación o el probar alguna intervención, el cómo hacer la selección de los sujetos que van a hacer o que van a formar parte de algún experimento o de alguna investigación en general. Los principios éticos básicos que se mencionan además en este reporte de Belmont son tres. En primer lugar, el respeto a la autonomía, por la autonomía y autodeterminación, la protección de los que tienen autonomía además disminuida, llámese poblaciones vulnerables, poblaciones discapacitadas, etcétera. El principio de velar por la beneficencia, no maleficencia, es decir, maximizar el beneficio y minimizar el riesgo de no hacer daño. Y en tercer lugar, el principio ético de la justicia, ¿no? De ir buscando ese balance del beneficio y del riesgo y proteger sobre todo a aquellos en situación de vulnerabilidad. Son principios que no solamente debieran estar acuñados en un reporte o en un documento, sino son principios que debemos de tener en cuenta en el proceso de una investigación o el desarrollo de una innovación, que va desde la planificación, la ejecución y el momento de difundir los resultados producto de nuestra investigación. Por otro lado, otros principios éticos que además, como ustedes pueden ver, está muy vinculada a la naturaleza del ser humano, es la honestidad, la objetividad, ¿no? La honestidad en el sentido de informar honestamente sobre los datos y los resultados, sobre los métodos y los procedimientos que se han realizado en la investigación y sobre el estado de la publicación de esos resultados. Siempre se menciona que cada vez que uno va a comunicar sus resultados, uno debe comunicar tanto sus resultados negativos como los resultados positivos, es decir, todos los resultados deben de publicarse. Incluso ahora mismo existe una ley, la ley de transparencia de datos, que incluso nos obliga a todas las investigaciones, si bien es cierto, tienen un tiempo de embargo,
pero luego de eso tenemos que hacer públicos los datos que se han recogido producto de una investigación. O las revistas, o el mismo ecosistema de ciencia, tecnología e innovación liderado por Concitec, en el marco de ir teniendo el CRIS de las diferentes instituciones, también estamos obligados a compartir todos estos datos, evidentemente salvaguardando eh, los principios de protección de datos personales, ¿no? Pero honestidad está es un valor de la condición humana muy vinculado también al ejercicio de la actividad de investigación e innovación. La honestidad que está relacionada al hecho de no fabricar, falsificar o tergiversar los datos que obtenemos de producto de una investigación. No engañar a los patrocinadores, ¿no? A los que nos financian la investigación, ni tampoco al público al que va finalmente dirigido los resultados de la investigación. Otro valor importante u otro principio importante en la investigación e innovación es la objetividad. Es decir, esforzarse por evitar sesgos en el diseño experimental o al momento del análisis de los datos o al momento de interpretar los datos o al momento de la redacción de los proyectos para subvenciones, o en todo caso, si estos sesgos existen, pues transparentar la limitación que se tiene producto de la presencia de estos sesgos, ¿no? Al momento de los diseños. La integridad, entendido en el hecho de cumplir promesas y acuerdos que se hacen con los que podrían ser participantes de una investigación. Existe un documento que es el documento del consentimiento informado o el asentimiento informado de menores de edad que nos permite precisamente transparentar todo lo que vamos a hacer con los participantes de nuestra investigación. Por lo tanto, debemos cumplir lo que les estamos señalando en ese documento o lo que les transmitimos al momento de hacer que ellos formen parte de nuestras investigaciones. Integridad además implica actuar con sinceridad y lograr la coherencia de pensamiento y acción. La transparencia, que es importante, como mencionábamos, al momento de divulgar los métodos, la transparencia al momento de divulgar los materiales que hemos utilizado, la transparencia al momento de divulgar los datos, de señalar cuáles han sido nuestros análisis o cualquier otra información que haya sido necesaria para evaluar esa investigación, ¿no? De hecho, cuando escribimos un artículo científico debe ser lo más transparente, debiera ser completamente transparente, en el que precisamente compartimos cómo han sido nuestros métodos, los materiales que hemos utilizado, toda la información de datos que hemos recolectado y de los resultados que hemos obtenido. Debiéramos ser siempre absolutamente transparentes, ¿no? La responsabilidad en el sentido de asumir responsabilidades en la investigación, ya sea el investigador, ya sea el financiador, ya sea la institución, ya sea el mismo participante también, y estar preparado para dar cuenta de lo que se hizo un proyecto de investigación y el por qué se hizo, ¿no? La propiedad intelectual es otro punto importante a tener en cuenta cuando desarrollamos investigación e innovación, es decir, respetar las patentes, respetar los derechos de autor y otras formas de propiedad intelectual. Aquí hemos hablado muchas veces de las autorías fantasmas o de las autorías por no sé, por congraciarme con alguna persona, con algún investigador que en buena cuenta nunca participó ni en la formulación ni en la idea, ni en la ejecución de la investigación, pues no debiera aparecer en un artículo científico. No utilizar los datos, métodos o resultados no publicados y sin permiso, ¿no? De pronto podemos ir a algún congreso científico y vemos que algún investigador está presentándonos alguno de sus datos o de sus resultados intermedios
y todavía no están publicados. Entonces tenemos que respetar la propiedad intelectual de ese grupo de investigación y no los vamos a utilizar sin que estos hayan sido publicados o menos sin la autorización o permiso de los que son dueños de ya sea de la tecnología o de las ideas o de los datos, de los resultados, etc. La responsabilidad social, y aquí es sumamente importante el rol que tiene la investigación. La investigación, la innovación tiene el rol de esforzarse por promover el bien social y prevenir o mitigar los daños sociales a través de la investigación, la educación pública y la promoción, ¿no? La legalidad en el sentido de conocer y obedecer las leyes y políticas institucionales y gubernamentales pertinentes, ¿no? Ya habíamos mencionado anteriormente que no podemos desvincular los principios éticos de los marcos legales o normativos que pueden existir en la sociedad donde nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad científica. Están absolutamente vinculados. La protección de los sujetos humanos, que va en el sentido de minimizar los daños y riesgos y maximizar, como lo dicen, lo establece el propio principio de Belmont, maximizar los beneficios, ¿no? Respetar la dignidad humana, y hemos revisado que incluso en el caso de nuestro país es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Respetar la privacidad y la autonomía y tomar precauciones especiales con poblaciones vulnerables, ya lo dice desde el Código de Nuremberg, ¿no? El cuidado animal también es importante. Hacer investigación con animales también implica respetar el cuidado hacia los animales cuando estos se utilizan en investigación. De hecho, toda investigación que se realice con animales también debe de pasar por un comité de ética de animales. No hay muchos en el país, pero en los pocos que hay debieran evaluar investigaciones que para ejecutarse utilicen animales. Estos también tienen derechos que deben de ser protegidos. La Declaración de Helsinki, que es un documento que se promulga por la Asociación Médica Mundial en el año 1964, como una propuesta también de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información identificada. Ustedes recordarán que cuando revisábamos la Ley General de Salud, hablaba que se debiera hacer investigación en el respeto o respetando la Declaración de Helsinki. Y como ven, la Declaración de Helsinki nos vuelve a mencionar que es un documento como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida la investigación con el material humano, es decir, con las muestras de ser humano o con los datos, información que proviene de ella, ¿no? Y que puede ser identificable. La declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial son principios éticos que están constantemente en revisión desde su primera publicación, que fue en el año 1964. Hace poco, en octubre, se tuvo una última asamblea en Helsinki, en Finlandia, donde se han hecho, digamos, ciertas, no modificaciones, sino se ha puesto nuevamente en valor el hecho de que estos principios siguen vigentes para el desarrollo de investigación en seres humanos, trayendo también sobre la mesa un poco la discusión sobre lo que ahora está entrando muy en boga, que es la inteligencia artificial para el desarrollo de esta actividad de investigación e innovación en los diferentes ecosistemas, ¿no? No únicamente en salud. Entonces, como verán, desde el año 1964, estos principios éticos han estado en constante revisión, motivados por la Asociación Médica Mundial, y en octubre de este año fue la última reunión en relación a esto. La declaración de Helsinki, perdón,
también va en la misma línea, establece los principios generales para realizar investigación en seres humanos, poniendo en valor los derechos de los pacientes en función a las normas éticas y siendo conscientes de los riesgos que conlleva, sobre todo si vamos a trabajar con experimentos que se va a realizar en estos seres humanos. Nuevamente, la Declaración de Helsinki también pone sobre la mesa el principio de los riesgos, costos y beneficios, que implica que la investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación. Vale decir, no es ético someter a una persona o a un sujeto a una intervención donde el beneficio no esté por encima del, o dicho de otro modo, donde la ventaja que se tiene por el hecho de probar determinada intervención o en sujetos humanos no debiera estar por encima del riesgo al que podemos poner o colocar a los sujetos de investigación o a las personas durante su participación en la investigación. También nos recuerda que la investigación en grupos vulnerables solo se justifica si la investigación responde precisamente a las necesidades o prioridades de ese grupo de salud, ¿no? Cuando estamos hablando de poblaciones vulnerables. Importante para el momento de, nuevamente, de planificar una investigación o si pertenecemos a un comité de ética para tenerlo en consideración en el momento de evaluar un proyecto de investigación. Asimismo, la Declaración de Helsinki nos recuerda los requisitos para la investigación y protocolos de investigación, que la investigación en seres humanos, nuevamente, debe cumplir principios científicos, debe apoyarse en un profundo conocimiento de la literatura, de la bibliografía científica y existente, tanto en experimentos en laboratorio como en animales, y se debe cuidar también el bienestar de los animales, como ya mencionábamos, si es que estos se van a utilizar en los experimentos. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos, además, debe describirse, ya lo hemos dicho, con claridad y ser justificados en el protocolo de investigación. El protocolo debe incluir información importante sobre el financiamiento, sobre patrocinadores, sobre las afiliaciones institucionales, sobre los posibles conflictos de interés, sobre los incentivos, si es que los hubieran para las personas que van a participar de los estudios, sobre información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las personas que han sufrido un daño si es que estamos probando alguna intervención. Entonces, como verán, eh, estas valoraciones que muchas veces se hace cuando se evalúa un protocolo de investigación vienen precisamente del cumplimiento de estos principios éticos, que es los principios de la Declaración de Helsinki. Asimismo, los comités de ética de investigación, que nos señala para ellos que el protocolo de investigación debe enviarse para la evaluación de un comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar el estudio, en la misma línea que nuestro código de integridad científica en el país. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, esto es absolutamente importante. Tiene que ser independiente al investigador, tiene que ser independiente al patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida que de alguna manera vaya a sesgar su evaluación o su opinión, y evidentemente tiene que estar debidamente calificado, ¿no? Entonces, es sumamente importante porque en el país quizá tenemos una constante ánimo de querer formar más comités y más comités y más comités de ética, pero es importante que comprendamos desde las instituciones, ¿no? Que somos responsables de formar comités de ética o de las que van a depender los comités de ética, que la conformación de un comité de ética e investigación es una cosa seria, ¿no? Es una responsabilidad importante que demanda tener profesionales
capacitados, que el propio comité tenga recursos, ya lo dice la resolución ministerial 233 que les había ido comentando. Entonces, todo esto no es algo que se haya inventado en los últimos años, ya viene desde el año 1964, que son cuando se promulga la Declaración de Helsinki, que con el tiempo ha ido evidentemente perfeccionándose, pero que en buena cuenta estos principios fundamentales siguen siendo los mismos. Hablábamos de que cuando se hace investigación en seres humanos, es importante el consentimiento informado, que este consentimiento informado sea voluntario, en el que se debe de recibir una información adecuada, de que se debe señalar qué materiales o datos humanos identificables se va a trabajar o se va a colectar, y solo en situaciones excepcionales en las que será imposible obtener el consentimiento informado se puede realizar después de ser aprobada por un comité de ética. Pero esto es absolutamente, absolutamente excepcional. Luego, en relación a la inscripción y publicaciones de la investigación y difusión de los resultados, también lo señala la Declaración de Helsinki, toda investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos disponible al público antes de aceptar a al primer sujeto. Cuando hablamos básicamente de estudios experimentales, llámese ensayos clínicos en seres humanos, nuestro país cumple con este principio ético, tiene el registro peruano de ensayos clínicos. Y para el caso de estudios con otros diseños, también está la plataforma PRISA, donde se puede registrar todos los proyectos de investigación que están vinculados o relacionados a investigación en salud. Los investigadores, los autores, los auspiciadores o financiadores, directores y editores también de revistas tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación y a la difusión de los resultados de una investigación. Como verán, todos los que están vinculados en el proceso completo, planificación, ejecución y difusión, estamos llamados a cumplir estos principios éticos, además de los propios marcos normativos, legales que pueda tener el país o una institución. Se deben publicar, como habíamos dicho en un momento, tanto los resultados negativos, perdón, inconclusos, como los resultados positivos. Se debe publicar y ser absolutamente transparente con los resultados que tenemos. Siempre las publicaciones deben citar la fuente de financiamiento, deben citar las afiliaciones institucionales y, como decíamos anteriormente, el conflicto de interés. El problema no es que existe el conflicto, el problema es que no se declare, ¿no? Porque declarar el conflicto de interés nos permitirá valorar qué potenciales sesgos pudieron haber existido o no y valorar la calidad de la evidencia. Los informes sobre investigación que no se ciñan a los principios éticos descritos en esta declaración, perdón, no deben ser aceptados para su publicación. Dicho de otro modo, toda revista biomédica debiera también tener en cuenta que para el proceso editorial y aceptar una publicación debieran de cumplirse, en el caso de investigación en salud, debieran cumplirse la declaración de Helsinki. Si ese artículo propuesto no ha cumplido, por ejemplo, lo que pasaba por mucho tiempo con las revistas biomédicas, bueno, las revistas en general, es que estas no pedían la aprobación de ese estudio por un comité de ética. Si ustedes ven, cada vez más, cuando uno somete un artículo a una revista, le piden que también anexe el que esta investigación fue autorizada por un comité de ética. Y en absoluta respuesta a la declaración de Helsinki, en absoluta respuesta además de esos principios éticos a los principios o al marco normativo que tenemos en el país, que está la resolución ministerial 233 del año 2020 y el Código de Integridad Científica el reglamento promulgado este año. En relación a la privacidad y confidencialidad, deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participe en la investigación y la confidencialidad de su información personal. Han existido en la historia
y aquí tengo que hacer una pequeña declaración de conflicto, dado que yo estoy a cargo de la Dirección de Investigación e Innovación en Salud del Instituto Nacional de Salud, que cumple funciones regulatorias de ensayos clínicos. Me tengo que abstener de poder emitir algún tipo de opinión en relación al ensayo del producto farmacéutico o la vacuna de Sinopharm. Así es que, lamentando que no pudiera emitir ningún tipo de opinión al respecto, por lo que ya les he un poco comentado, voy a traer a colación algunos casos que han sido importantes. Uno de ellos, yo estuve justo en el momento en que ocurrió en la institución, casos de falta de principios éticos de investigación que han sido muy sonados. Este, que les comento el primero, como cuando me hizo la presentación Rita, yo hice el entrenamiento doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, en el Instituto Carlos III en Madrid. Y un día despertamos con una bomba en todo el centro, dado que una de las investigadoras más reputadas, además y queridas del CENIC, había sido expulsada del CENIC. Y y había sido expulsada porque había falsificado datos para una, para una investigación que además había sido eh, acreedora de un financiamiento de Horizonte, de la Comunidad Europea, perdón, unos millones bastante significativos que habían ingresado a la institución, al CENIC. Fue muy triste que esta investigadora, que además, como repito, investigadora de mucha trayectoria científica, muy reconocida en España y en la Comunidad Europea, Susana González, haya tenido que ser expulsada por cometer una falta a la integridad, una falta ética en el proceso eh, de publicación de los datos, ¿no? Porque había falsificado la información. Con lo cual ella tuvo que ser retirada del CENIC, además se le retiró a la institución. No, ella fue retirada, pero el financiamiento no fue retirado, se tuvo que encargar todo el proyecto a otro investigador, pero sí que fue un caso bastante sonado en España. Este otro caso, que incluso ustedes lo pueden, que este sí ya es absolutamente increíble, incluso lo pueden encontrar como un documental en Netflix, es el caso de este cirujano torácico, Paolo Macchiarini, que es un cirujano torácico italiano, y él trabajaba en el Karolinska Institute y había aparentemente diseñado un órgano, hacía trasplantes de tráquea, que era un órgano sintético, que es así como él lo presentaba, pero este órgano sintético de tráquea empezó a trasplantarlos directamente en sus pacientes sin que estos hayan pasado previamente eh, por una investigación experimental. Lógicamente, además, estos órganos sintéticos estaban hechos de material eh, que no era compatible con la vida humana y los pacientes a quienes trasplantó estos órganos murieron. El primero de ellos murió por infecciones, me parece que a los 2 años de haberle hecho el trasplante, y luego 3 o 4 más de estos pacientes. En la comunidad científica en la que él se movía, era un secreto a voces, nadie se animaba a denunciar a este afamado cirujano torácico,
porque además tenía mucha influencia y estábamos hablando del Instituto Karolinska, hasta que se anima uno de sus residentes en hacer esta denuncia al tomar conocimiento de que los trasplantes que él hacía de órganos sintéticos no habían pasado por ningún experimento. Los primeros casos ocurrieron en el año 2011, o los primeros casos. Denuncian y esto genera toda una conmoción. Lo sacan evidentemente del Instituto Karolinska, va preso por algún tiempo. Mm, no solo acaba ahí, responsables digamos, del alta, del alto mando del instituto estaban al tanto de esto y no hicieron nada, también lo sacan de sus puestos. Incluso se hablaba de poner a riesgo también el premio Nobel, ¿no? Porque ustedes saben que es de ahí de donde vienen los premios Nobel que son tan afamados en el mundo. Y genera toda una conmoción a nivel mundial. Y de aquí probablemente podemos sacar una serie, un listado de eventos que lindan con la falta de todos los principios que hemos revisado ahora, desde los principios de lo primero, desde los códigos de Nuremberg, de la Declaración de Helsinki, de los principios de Belmont, de cualquier normativa que pueda existir, además legal en este caso en Italia, porque no solamente vinculada a eh, cirujano torácico, sino también a toda una institución, ¿no? Que no accionó en todo caso, a pesar de saber de, del tamaño, atropello y daño que estaba ocasionando este cirujano al utilizar un dispositivo que no estaba probado en ningún experimento, que no había pasado por ninguna validación, por un ensayo clínico o por una validación primero a nivel de animales y luego pasar a su valoración ya en diseños clínicos. Estos son ejemplos importantes que han sido lamentables ejemplos de cómo se han vulnerado todos los principios éticos en el ejercicio con con el sustento de salvar vidas al final, lo que hemos venido revisando, ¿no? Nunca, nada debe estar por encima de generarle más riesgo a una persona o a un sujeto, ¿no? Y más aún en estados de vulnerabilidad, que era el caso de quienes se sometían a ese trasplante de tráquea, eran precisamente pacientes con cáncer de tráquea. Lo pueden revisar, es muy importante, de hecho creo se utilizan en muchos de los cursos ahora que se hacen de integridad científica, porque es un claro ejemplo de qué no se debe hacer, ¿no? En el ejercicio de la investigación o la innovación. ¿Por qué la ética en la investigación es importante? Porque promueve el conocimiento y minimizar el error, porque promueve valores para el trabajo colaborativo, los principios que habíamos revisado, la confianza, la responsabilidad, el respeto mutuo, la justicia, porque nos permite rendir cuentas ante el público, la mala conducta de la investigación, los conflictos de interés, la protección de los sujetos humanos, el uso responsable de animales. Es importante porque ponemos en valor los valores sociales, que es la responsabilidad social, el bienestar animal, los derechos humanos, el cumplimiento ya mencionada de los marcos normativos la sociedad en la que nos estamos o en la que estamos desarrollando nuestra actividad de investigación o innovación, o aquello que también está vinculado a la seguridad biológica. Finalmente, las obligaciones morales que definen el bien y el mal en nuestras prácticas y decisiones es la moralidad muy inherente a la conducta humana, sobre la que cada ser humano desarrolla a lo largo de su vida. Y la ética científica, por lo tanto, exige honestidad e integridad en todas las etapas de la práctica científica, como la hemos venido revisando. Y no podemos, o en todo caso, no podemos divorciar
esta moralidad que es muy inherente a la conducta humana, de estos principios éticos y de integridad científica que son o que se utilizan precisamente para esa actividad de ese ser humano que forma parte de una sociedad. Bueno, quedo atenta a sus preguntas o comentarios y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Hurtado. Vamos a seguir ahora dando pase a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos unas cuantas preguntas por aquí. Se las voy a leer para poder contestarlas. Excelente ponencia, doctora. ¿Qué estrategias podríamos aplicar para recoger consentimientos informados de manera masiva a los padres de familia cuando trabajan estudios con menores de edad, es decir, estudiantes de primaria y secundaria? Los asentimientos informados, si son menores de 8 y el consentimiento informado de aquellos que son mayores de 8 años y de los padres, ¿no? En ambos casos. Sí, eso se puede trabajar tranquilamente con la aprobación de un comité. Podría trabajarse con sesiones grupales de los padres, un poco para poder explicar cuál es la metodología de la investigación o qué es lo que van a realizar en la investigación, de tal modo que no necesitan aplicar el consentimiento informado probablemente uno a uno, uno a uno, uno a uno. Obviamente sí lo van a tener que firmar uno a uno y tienen que leer, tienen que entender, comprender y tendrá que estar abiertos ustedes como investigadores también a poder responder a cualquier consulta o duda que tengan los padres o los mismos niños que van a formar parte de la investigación, que es además su derecho. Muchas gracias, profesora. Tenemos acá otra pregunta. ¿Qué aspectos éticos se deberían considerar en la revisión de protocolos que vayan a usar datos de acceso libre como ENDES? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Cuando señalamos que toda investigación debiera ser evaluado por un comité de ética antes de su ejecución. Recordemos que los comités de ética, y lo establecen los estipulados internacionales, no es una invención nacional, tienen hasta tres formas de evaluar un proyecto de investigación. Una evaluación completa, una evaluación expedita y una exceptuación de evaluación. Probablemente en el ejemplo que usted que señala el participante vaya a requerir de una exceptuación de evaluación. Pero esa exceptuación de evaluación no la dice el investigador. No es el investigador el que dice me exceptúo de la evaluación. No, lo somete al comité y el comité de ética al revisar que es de datos que han salido producto de una encuesta nacional, como CEN, de SENAJO, etcétera. Bueno, el riesgo es cero y dirá, este se exceptúa y sacará un documento diciendo, señalando que se exceptúa de evaluación. Pero ya lo dice el comité de ética, no lo dice el investigador. Hay formas de evaluarse, no tiene por qué verse la evaluación por parte de los comités como una barrera burocrática o administrativa, ni como un cuello de botella, porque tienen mecanismos para evaluar y no todos pasan por una evaluación completa, ¿no? Como digo, hay estas tres formas de evaluación dependiendo de la envergadura de la investigación. Gracias, doctora. Acá tenemos también otra pregunta. Creo que dice en qué casos, me imagino en qué casos el asentimiento puede sustituir el consentimiento informado. El asentimiento informado está autorizado o se utiliza para menores de 8 años. Para aquellos que son menores de 8 años se utiliza el asentimiento informado, pero además los padres tienen que firmar el consentimiento informado de la participación, padres o apoderados, de la participación de ese niño en una investigación. Señala que, a ver, alguien aquí comenta. ¿Por qué los comités se han convertido en cuellos de botella, ¿no? Un mes tal vez es un periodo adecuado, pero 3 meses puede ser también frustrante, ¿no? Para los estudiantes, los investigadores. Sí, es Quizás lo sobre que... todo en el... Ujú. No, Rita, a ver, no, te escuché entrecortado, creo. Si me Sí, repites.
Sí, no, me refería a que acá hay como, claro, también conflictos, ¿no? En el tema de esperar un tiempo en la revisión de los comités, ¿no? Porque menciona alguien aquí que un mes puede ser entendible, pero quizás hay comités que demoran más, ¿no? Como 3 meses, entonces puede ser frustrante también. Sí, completamente de acuerdo. Y aquí hay que asumir que es una responsabilidad también de las instituciones, ¿no? Cuando las instituciones vamos a implementar el desarrollo de investigación, vamos a conformar un comité de ética, ya lo dice la resolución ministerial 233. Es importante que reciban el apoyo de la institución para la conformación de estas. Y lamentablemente tenemos que sucede que los miembros de comités de ética tienen que hacer sus actividades de comité, muchas veces incluso en su tiempo libre, es completamente ad honorem, entonces exigirles muchas veces es una tarea titánica la que hacen, ¿no? Entonces las instituciones debiéramos procurar que nuestros comités de ética tengan personal que se dedica ya sea exclusividad o pueden ir viendo los tiempos en que, no sé, un porcentaje de sus horas que esté dedicadas a las actividades que se ha comprometido tener como parte del comité, porque un comité de ética en instituciones, además que se genera mucha investigación, se requiere revisiones no tan largas que nos demoren tanto, ¿no? Sino que pudieran sesionar con mayor frecuencia, pudieran revisar con mayor frecuencia, de tal forma que también las aprobaciones pudieran ser muchísimo en un tiempo menor, ¿no? Ujú. Sí, nos están llegando varias preguntitas, voy a tratar de comentarlas también porque ya nos hemos salido un poco del horario. Quizás un par de preguntas más, ¿no? Aquí preguntan sobre el perfil, ¿no? De los miembros de los comités. ¿Qué tipo de perfil sería el adecuado, ¿no? Para integrar un comité de ética? En este caso, quizás en salud específicamente, ¿no? Sí, un comité de ética, recordemos que tiene que estar conformado no únicamente por profesionales vinculados a salud, tiene que tener también un miembro de la sociedad civil, tiene que tener un miembro Ujú, incluso de la vinculado a la religión o que sepa de, de ética también. Evidentemente tiene que haber un componente o un grupo importante de miembros que sepan de metodología, miembros que estén entrenados en ética e investigación. De hecho, el teje y maneje de todos estos principios y de la declaración, de los principios de la declaración de Helsinki tiene que ser básico, ¿no? Lo tendrían que tener todos así como la Biblia, porque son los ujú, principios fundamentales para hacer investigación en seres humanos. Y todos los comités de ética además pueden siempre, o dicho de otro modo, no todos los miembros del comité de ética necesariamente lo tienen que conocer todo, ¿no? De pronto pueden invitar también a expertos en temas que pueden ser de mucha especialización o muy especializados para formar parte de alguna de las sesiones y valorar también los protocolos. ujú. Eh, ya finalmente, la última pregunta. Em, Por aquí nos comentan, ¿existen ensayos exitosos que devienen en un incremento patrimonial significativo de las empresas? En ese sentido, hay una corriente que plantea que parte de ese beneficio generado debería ser redistribuido a los sujetos de investigación participantes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, muy interesante pregunta. De hecho, hay países como por ejemplo los Estados Unidos. Eso- Ay, creo que sí. Se- ¿Pueden, por favor, los participantes cerrar sus micros? Hay un micro que está ahorita. Ya, Uy, ya gracias. está. Este, a ver, es, digamos, un punto de ir viendo, además, nuestras propias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una época
en la que había una retribución económica por participación bastante importante. De hecho, la hay, ¿no? Y se generó una ola de participación de, por ejemplo, alumnos universitarios que para pagar sus cuentas universitarias se enrolaban en uno y en otro y en uno y en otro ensayo, ¿no? De hecho, puede ser beneficioso, pero habría que valorar un poco las circunstancias, habría que valorar también el hecho de no condicionar su participación al recibir estas retribuciones. Pero lo que sí hay que valorar, por ejemplo, tenemos una investigación que significa que para recibir la intervención el sujeto de investigación se tiene que movilizar desde, digamos acá en Lima, desde Zapayal hasta Cachorrillos, porque el centro de investigación o la investigación se realiza acá en Chorrillos. Hay que valorar, por ejemplo, ahí sí, yo creo los comités de ética debieran poner sobre la mesa el hecho de la necesidad de reconocerle, por ejemplo, sus gastos de movilidad, el tiempo que va a probablemente hasta dejar de trabajar. Sí que eso podría no necesariamente inducir a que el sujeto participe de la investigación, pero sí valorar su reconocimiento en términos de lo que a él le demanda participar en la investigación por el tiempo de trasladarse, dejar de trabajar, la lejanía, etcétera, ¿no? Entonces sí son esos argumentos que podrían ponerse sobre la balanza y un poco en el mismo sentido de responder a los principios de la declaración de Helsinki, los principios de Belmont, etcétera, de ver el balance del costo-beneficio, ¿no? Yo creo que es algo que se puede valorar, pero tiene que ser muy analizado de acuerdo a las circunstancias, incluso del grupo en el que se va a hacer la investigación. No siempre se puede medir con una misma vara o una misma regla para todo, diría. Ujú. Dependerá del caso particular en todo caso, ¿no? Evaluarlo. Sí, muchas gracias. Ya nos hemos quedado, de hecho, sin tiempo para más preguntas. Habían algunas que se quedaron muy interesantes. Muchas gracias otra vez a la doctora Yamile Hurtado por su participación, por la ponencia tan interesante. Y otra vez a los participantes, a los asistentes, les recordamos que esta y otras conferencias van a ser colgadas posteriormente en las cuentas oficiales del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el chat les acabo de dejar el link de Facebook y el link de YouTube también para que puedan revisar otra vez la ponencia. Volvemos a darle las gracias a la doctora Yamile y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. A todos, buenas Gracias, tardes. buenas tardes.